Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra tercera temporada. Hoy en nuestra sección Mega Deportes tenemos el agrado de contar con la presencia desde Ecuador de Pablo Andrés Vallejo. Mucho gusto en conocerte, bienvenido a nuestro programa y contanos un poquito sobre vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué gusto poder compartir con ustedes este espacio que lo han construido. Y sí, en realidad mi nombre es Pablo Andrés Valdejo, como ya me presentaste, tengo 39 años, estoy involucrado con el deporte adaptado aproximadamente 10 años ya. Y soy de Ecuador, de Quito, Ecuador. Y tengo dos hijos, estoy casado. Y bueno, desde aproximadamente 21 años, casi 22 ya, y vivo con una amputación de pierna por un cáncer de hueso. Y por este cáncer, obviamente, me lo tuvieron que hacer la amputación. Y desde ahí, como les cuento, 10 años atrás, estoy involucrado con el tema del deporte adaptado. Más que nada empezó todo esto como un tema de rehabilitación y como un tema de mejorar mi calidad de vida por un sobrepeso que llevaba, por un sinnúmero de cosas y problemas que tuve antes de aceptar realmente mi discapacidad. Entonces ahora el deporte se ha vuelto esa pieza clave para poder salir adelante, poder seguir cumpliendo retos y querer hacer algo diferente, querer dejar un legado a mi sociedad diferente. Y no solo a mi sociedad acá en el Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial, y en especial a mi familia, a mis hijos. Pablo, si bien nos comentaste que empezó todo por tema de rehabilitación, ese enfoque hacia el deporte, pero me gustaría que nos comentaras bien cómo fueron esos inicios en el deporte y qué tipo de actividad comenzaste a realizar. Perfecto. Verás, yo toda la vida y antes de mi amputación y de mi diagnóstico de cáncer, yo nadaba, yo fui nadador, fui seleccionado de aquí de mi provincia y en el colegio lo hacía igual. Entonces siempre estuve involucrado mucho con el tema deportivo, el tema de la natación, pero después de la amputación fue un periodo aproximadamente de 10 años en donde yo no hice ninguna actividad física, me dediqué a ser súper sedentario y a tener que cumplir con las obligaciones que en ese momento la sociedad y la vida te ponen, que es terminar tu carrera profesional, todas estas cosas que normalmente se hace. Entonces yo me descuidé mucho. Hice terapia y hice rehabilitación bastante fuerte, pero fue hasta el momento en donde aprendí a caminar nuevamente con la prótesis. Pero de ahí dejé de lado todo el tema de rehabilitación. Y eso en realidad me llevó o me costó mucho, me costó bastante caro cuando quise retomar una vida más activa. Entonces empecé con el tema de la natación y como te cuento, aproximadamente hace unos 10 años tuve contacto y conocí a una persona que fue durante mucho tiempo mi entrenador de natación, triatlón, ciclismo, todo lo que yo hago ahora, que se llama Alexander Salazar. Él es colombiano y vive ya radicado aquí en Quito mucho tiempo. Y él también salía de un cáncer linfático. Y al estar él saliendo de su problema y estar retomando su tema de deporte, porque él también hacía triatlón desde muy joven, hubo esa conexión y ese clic en donde pudimos darnos cuenta que quería hacer algo que yo también lo quería lograr, pero con la ventaja que él conocía mucho del deporte, yo tenía mucho conocimiento del tema de la natación, con ciertas dudas y con ciertos cambios, porque tocaba modificar ciertas cosas de los entrenamientos o con la inquietud o la duda de que si voy a poder nadar con una sola pierna o no. Entonces, a raíz de esto, con Alexander armamos esta buena dupla y pudimos conseguir bastantes logros aquí en el país, como primero empezar a entrenar, primero entender que me podía volver a subir en una bicicleta, después de entender que podía volver a correr, pero cabe recalcar que siempre esto fue con miras a poder estar mucho más activo, no perderme la paternidad de mis hijos, porque mis hijos siempre han sido chicos súper activos. Tengo mi hijo que se llama Joaquín, tiene 14 años, mi hija que se llama Alegría, y ellos siempre han estado también queriendo hacer cosas distintas, en especial el Joaquín ahora que tiene 14 años, como te cuento, él le encanta mucho la bicicleta y está siempre metido con el tema de la montaña, con el tema de la ruta y desde muy pequeño, entonces yo me estaba perdiendo esos momentos de compartir con él en ese entonces,
Así que empezamos a probar este tipo de poder nadar en aguas abiertas, porque nadábamos en una piscina olímpica o semiolímpica, pero había el reto ya de nadar sin la pierna, obviamente, en lagos, en lagunas, y después ir al mar, y después, claro, ya meternos en el tema del triatlón. Y lo simpático era que tenías esta guía de Alexander, yo tenía esta guía de Alexander, y siempre fue esa pieza clave para destrabarme o sacarme esa tara mental en donde yo pensaba, no puedo. Y ahí en realidad te das cuenta que la cabeza es el 110% de lo que nosotros podemos conseguir. Entonces, así empezó el tema deportivo conmigo. Bien, Pablo. Y contanos en el tema del para triatlón. eh, ¿Quiénes lo pueden practicar? Hay diferentes categorías según el nivel de discapacidad. Contanos un poquito sobre eso. Sí, en el paratriatlón tenemos varias categorías dependiendo la discapacidad funcional que tenga la persona. Y eso es para podernos clasificar en diferentes grupos y que cada persona con su discapacidad pueda competir con personas que están en su misma condición. Entonces, para poder conseguir esto, tienes que ir primero a juegos nacionales, después tratar de ir a unos juegos locales o regionales. Yo logré hacer esto en Colombia y ahí tuve mi primera calificación técnico-funcional. Después, el siguiente paso ya es salir a una Copa Mundo en donde puedes tener ya tu ranking mundial y que te permite competir ya para pruebas y hacer un ciclo paralímpico para llegar a Juegos Paralímpicos. Entonces yo esto lo hice en el 2018, 2019 y cuando estábamos en pleno ranking cayó pandemia. Y eso fue un acabose para lo que yo tenía planificado. Y aquí en el país, no sé cómo sea en Argentina, pero considero que debe ser el mismo tema. Y es muy complicado vivir del deporte. Es muy complicado, al menos que seas futbolista. Pero en deportes no tradicionales siempre es una traba. Y esto ha provocado que tengas que aprender más que aprender cómo llegar a comunicar y a dar a conocer lo que estás haciendo y que de esa manera te puedan ver marcas y cómo tú puedes ir construyendo una marca personal junto con las marcas o las empresas que quieren patrocinarte. Y eso también me tocó hacer, empezar a diseñar esta temática, este personaje, y con eso pudimos conseguir los auspicios de algunas marcas y con las que todavía sigo, con algunas que todavía estoy compitiendo, para las que compito, que vieron ese potencial del deporte y también de la facilidad de poder comunicar lo que estamos haciendo. Porque es importante también darnos cuenta, y ahora estoy yo en ese punto en donde ya no estoy con ese mismo interés de llegar a hacer un ciclo paralímpico en triatlón, por ejemplo. Me mantengo activo, sigo compitiendo, estoy con esas cosas, pero ya no es como que lo tengo en la mira y es algo que me quita el sueño. Ahora lo que yo considero que es importante es empezar a formar personas o nuevas generaciones que obviamente tengan su discapacidad y que necesiten este apoyo para que puedan despuntar en el deporte, sea en el ciclismo, en la natación, en el atletismo, que fue algo que yo no tuve como guía. Yo aquí en el país, por no mentir, podría ser uno de los pocos que logró tener su primer pie de correr para poder competir o cómo entender el funcionamiento de una bicicleta para poder adaptar con una prótesis. Entonces, como decimos aquí vulgarmente, me tocó pagar piso para poder llegar a entender eso. Entonces, ya teniendo este conocimiento y estas bases, lo ideal es poder compartir y ser ese anclaje con más personas con discapacidad y con entrenadores y con personas que están involucrados en el movimiento paralímpico y en el deporte adaptado, para que no se tenga que volver a pasar esto, sino que ya sea se tenga ese conocimiento y se lo pueda replicar y masificar, ¿no? ¿Podrías comentarnos acerca de tus inicios? ¿Cómo fue el recorrido que tuviste que realizar? Como vos dijiste recién, tuve que pagar piso. Entonces, desde tus comienzos en el paratriatlón hasta lograr ser un atleta de alto rendimiento y lograr representar a tu país en las competencias internacionales. Sí, esto ha sido ha sido una evolución bastante intensa, desde entender que yo mismo
tenía que aceptar la discapacidad primero y tenía que entender cuáles eran las limitaciones, pero también cuáles eran las limitaciones que yo me estaba poniendo en la cabeza y que no eran realmente físicas. Entonces eso fue un trabajo tanto con mi entrenador, con fisioterapista, que hasta ahora está conmigo. De hecho, de las personas que siguen en mi equipo desde los inicios es mi fisioterapista, que ella logró darse cuenta de un montón de cosas que teníamos que ir cambiando para poder conseguir un rendimiento óptimo para el tema. Entonces, siempre la clave para todo esto y desde los inicios fue poder armar un equipo multidisciplinario que nos ayude a conseguir estos objetivos. Entonces, sí, empecé primero con el tema de la natación, como te digo, tratando de entender cómo iba a funcionar mi cuerpo dentro del agua sin la pierna. Después ver esa funcionalidad que le dábamos en la piscina, cómo lo trasladábamos al mar o a una laguna o a un ambiente natural abierto, porque las carreras de triatlón son así. Y después de entender cómo iba a funcionar el tema del ciclismo, ¿sí? Tanto así que en el 2016 yo tuve la posibilidad de organizar el primer equipo de personas con discapacidad que participaron en un Ironman 70.3, un medio Ironman, pero lo hicimos en relevos porque había mucha inquietud y mucha duda de que podíamos conseguir esto, no por las personas, más por nosotros, por las distancias y por el metraje que había que cumplir en la carrera. Entonces yo hice la natación, otro amigo que tiene una discapacidad un poco complicada, él tiene hemofilia, entonces él con una caída se puede desangrar facilito. Entonces él hizo el ciclismo porque era el fuerte de él y conseguimos una persona que era héroe de guerra de aquí de la época del 95, cuando el Ecuador tuvo guerra con el Perú hace algunos años atrás, y él pisó una mina antipersonal y tenía su prótesis de correr. Entonces entre los tres armamos este equipo y competimos 2 años consecutivos en este evento así. Pero eso permitió que nos demos cuenta que también podíamos conseguir involucrarnos no en hacer solo relevos, sino en tratar de hacer individualmente este tipo de carreras. Y eso me pasó fundamentalmente a mí. Entonces, lo interesante fue empezar a investigar, ver carreras que había en el exterior, cómo se tenía que manejar los entrenamientos también personalizados acá, porque lo que normalmente hacen los entrenadores cuando no tienen mucho conocimiento del tema adaptado es bajarte las cargas de entrenamiento. Entonces, si una persona normal hace 5 kilómetros, a ti te mandan a hacer 2, pero no se trata de eso. Tú puedes cubrir el mismo metraje o el mismo kilometraje, pero bajando capaz intensidades o zonas de frecuencia cardíaca, o capaz trabajar otro tipo de zonas de potencia. O sea, hay un montón de cosas que hemos ido evolucionando y aprendiendo acá. Y de esa manera poder conseguir estos objetivos. Entonces, fuimos a, yo empecé a competir ya juegos nacionales de deporte adaptado, primero en natación. Después, con todo lo que les cuento, presionamos tanto con mi entrenador y con las personas que estaban trabajando conmigo que conseguimos que la Federación Ecuatoriana de Triatlón arme y organice una categoría paralímpica dentro de los eventos que hacían a nivel nacional. Entonces, de esa manera se logró en el 2018 eh, clasificar a 10 personas con diferentes tipos de discapacidades en paratriatlón aquí en el Ecuador con toda esta presión que ejercimos. Cabe recalcar que el paratriatlón como deporte, lo que hablábamos, está clasificado por categorías, pero solo es para personas que tienen discapacidad física y discapacidad visual. Para personas que tienen discapacidad intelectual no aplica. Y es por la dificultad del deporte como tal, y no por la actividad que haces en la natación, en la bici o en el trote, sino por las transiciones que hay en cada una de las disciplinas. Y muchas veces eso puede ser riesgoso para un paciente, para una persona que tiene una discapacidad intelectual. No se los está haciendo de lado, pero es por temas de seguridad. Y también cabe recalcar que aquí no entra edades. Entonces, por más que tengas 40, 50 años, puedes seguir participando en estas competencias. Y es así que en el ranking mundial hay personas ya con una edad avanzada y que siguen participando porque su discapacidad funcional lo permite. Mientras que no te hagas daño y esté dentro de los ámbitos que la norma internacional te permite del deporte, lo sigues haciendo. Entonces, así empezó el tema. Competimos, nos dieron el chance de que se abran esta categoría paralímpica aquí en el país, se la sigue dando, pero ahí fue ya el siguiente paso.
aquí en el Ecuador competía yo solo, con máximo 2, 3 personas, pero yo era el único de mi categoría, que es PTS 4, o sea, amputación sobre rodilla. Entonces era algo más complicado y la única forma de medirte o de saber cómo estabas con tu rendimiento era salir a Colombia. Colombia tiene una historia de conflicto armado muy grande y por ende tiene muchas más personas con amputaciones y con temas mucho más complicados. Entonces el tema del deporte como tal siempre va a estar un poco más adelantado allá por la provisión de prótesis que tienen. Acá en el Ecuador siempre ha sido como que muy segmentado y máximo los que tenían este tipo de acceso a prótesis eran los militares igual, pero ya pacientes civiles o pacientes que pasamos algún tipo de enfermedad era más complicado. Entonces así empezó a evolucionar hasta ahora que sigo haciendo tri, me gusta mucho, estoy muy volcado también para el tema de ciclismo de ruta, ciclismo de pista estoy intentando, es algo que me está llamando la atención, pero va y siempre la idea es estar activos, estar en competencias, estar siempre en la retina de la gente para que te vean, porque eso a la final lo que sirve es para que otras personas se animen a estar en el deporte, otras personas más con discapacidad estén involucradas en. Bien, y eso es lo que intentamos con Mega Deportes, dar difusión a estos deportes y que llegue a más personas con discapacidad y que se animen a probarlo. Y nos hablaste también del tema de aprender a comunicar lo que viviste y cómo llegaste a convertirte en este atleta de alto rendimiento. Y una de esas cosas es tu podcast, Dreams to Work. Comentaros un poquito sobre eso. Sí, nació como un proyecto chiquito que en realidad está ahorita de manera un poco pasiva. Y yo lo diseñé junto con mi mejor amigo, que es Juan Pedro Pazmiño. Él es entrenador de atletismo, de trail running, de montaña. Y con él he vivido cosas súper bonitas y muy intensas. De hecho, él fue una de las partes fundamentales de todo este proceso y de este grupo de personas que estaban involucradas, al igual que con Alexander manejando el tema de triatlón. Juan Pedro se enfocó mucho en mí en el tema del atletismo, que en realidad es mi debilidad hasta ahora. Yo considero que sigue siendo mi debilidad y es justamente por el tema de la amputación que yo manejo. Como no tengo articulación, yo uso una rodilla deportiva más un blade o un pie de carbón deportivo para poder correr y eso provocó provocó durante mucho tiempo ciertos inconvenientes para poder adaptarnos al trote. Entre eso, el tema del fortalecimiento, que siempre es la clave y eso a mí me pasó factura muchas veces. Segundo, el tema del entrenamiento como tal, el hecho de hacer kilometraje corriendo. Y Juan Pedro era de las personas que se involucró tanto en el tema que corría, entre comillas, yo sentía que volaba, pero no superábamos los 7 minutos por kilómetro, lo cual para una persona que tiene sus dos piernas, es decir, caminando un poco más rápido, no más. Entonces él se bancaba el ir atrás, 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 aguantando y poniendo el hombro y estando ahí. Entonces, esta amistad fue creciendo muy fuerte, volviéndose muy intensa. Juan Pedro se volvió parte de mi familia como tal y empezamos a construir este podcast con la intención de poder conversar con más personas del deporte adaptado, pero nos dimos cuenta que también había que conversar con otros deportistas que no necesariamente tienen discapacidad, porque la discapacidad a la final sí es un limitante en muchos de los casos por el tema de equipamientos, por el tema de prótesis, pero seas deportista con discapacidad o deportista eh, regular, padeces un montón de cosas y que tienes que luchar para poder llegar, tanto en entrenamientos como en indumentaria, apoyo del Estado y un montón de cosas que nuestros países que están en vías de desarrollo no pasan. Entonces buscamos ese tema, topamos ese tema muy intensamente y claro, uno de nuestros primeros podcasts fue para uno de sus paisanos. O sea, yo tengo una entrevista muy fuerte con Manuel Oppenheimer, que es un chico de Buenos Aires, que él perdió sus 2 brazos y uno de sus pies, perdón, sus 2 pies y una de sus manos, por una enfermedad súper extraña, y está contado todo esto en el podcast. Y yo le conocí a él cuando fuimos a una clínica de running para personas que utilizamos prótesis en México, que organizó Otoboc, que es la empresa que me patrocina con el tema de las prótesis. Y estas historias yo considero que son bonitas de contar porque son realidades muchas veces ocultas, muchas veces calladas, muteadas, como les decimos,
pero que en realidad se las debe contar porque son historias muy valederas y que a veces las personas nos estamos ahogando en vasos de agua y no vemos las realidades que a veces tenemos tan cercanas y Sí. que deberían ser alentadoras para seguir luchando por lo que la vida nos tiene, ¿no? Porque al final de cosas, la vida es un suspiro. Y el momento que la vida se acaba, no tienes vuelta atrás y posiblemente te quedaste con un montón de cosas por hacer. Y la idea es que puedas cumplir estos sueños. Yo tengo una frase que se llama, que justamente llama eso, ¿no? El aprender a vivir con menos límites y más sueños. Entonces, así nació el podcast de Dreams to Work, el perfil en Instagram también. Estamos todavía queriendo recopilar algunas cosas. No tenemos una rotación muy continua porque hemos tenido muchos cambios en la vida personal, tanto de Juan Pedro como la mía, pero es algo que algún momento esperamos poderlo construir nuevamente. Nos comentaste que, que ya lograste como casi todas las metas que te propusiste como atleta, y si bien eso no quita que podés seguir consiguiendo más logros todavía, pero que también tu enfoque es a ayudar a aquellas personas para que logren insertarse en lo que es el mundo deportivo, asistirlo, brindarle herramientas. También, por otro lado, con Dreams to Work, eh, comentar acerca de lo que es ser un atleta, ya sea que realice deporte adaptado o no. Entonces me gustaría saber ¿cómo planeas seguir proyectando eso a futuro? Dreams to Work sé que va a seguir funcionando, pero el hecho de formar nuevos atletas. Sí, verás, es bastante complicado aquí darte una respuesta muy formal porque el deporte adaptado aquí en el Ecuador está todavía en pañales. Sí, entonces lo poco, mucho que nosotros intentamos hacer se ve bastante truncado porque no hay ese apoyo tanto estatal del Ministerio del Deporte o de entidades de este estilo y de las federaciones de discapacidades, porque acá se maneja un Ministerio del Deporte que maneja el Comité Paralímpico y bajo el Comité Paralímpico tienes las diferentes federaciones por discapacidad. Pero ahí hay bastantes temas políticos en donde se lanza la pelota de quién tiene que ser responsable, si la federación por deporte o la federación por discapacidad. Entonces, por más que queramos nosotros seguir involucrando al tema, a veces se nos ve frenado por ese tema político y por lo que les cuento, ¿no? Entonces, nuestra intención es seguir promoviendo el tema del deporte. Yo me di cuenta que muchas veces salir a correr a carreras oficiales es complicado por todo lo que les cuento. Y la manera más fácil de hacerte notar y de volverte visible es ir a carreras de franquicias internacionales, como el Ironman, como ir a un gran fondo de Nueva York, o ir a correr un Giro de Italia versión amateur que también pasan acá en el Ecuador, o carreras de ese estilo que son más masivas, que son mucho más masivas, pero que se vuelven una vitrina para que más personas con discapacidad te vean y se sientan como que inspirados en que si yo estoy haciendo eso, ¿por qué ellos no lo pueden hacer? Entonces, eh, considero que el poder apoyar directamente a ciertas personas se lo hace, pero también depende mucho de la condición en la que la persona se encuentre con su familia. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces las personas con discapacidad se ven truncadas por sus mismos familiares. Me he topado con casos muy, muy cercanos en donde te dicen, ya le amputaron porque se cayó de la moto y ¿para qué quiere volverse a subir en una bicicleta? O sea, déjale en paz, no le metas más cosas en la cabeza. Y en realidad no se dan cuenta cosas tan fáciles como ustedes que deben saber bien del tema, que al hacer deporte puedes disminuir en muchos casos el tema de un síndrome de miembro fantasma, que es algo que nosotros padecemos y padeceremos las personas con amputación durante toda nuestra vida. Pero si llevas una calidad de vida adecuada y ves al deporte como un apoyo para todo esto, se vuelve un apoyo psicológico, un apoyo terapéutico y evitas muchos de estos dolores o de estas molestias que te pueden generar. Entonces, el poder contarle a un paciente que está padeciendo, está sintiendo este dolor y que le digas, oye, haz algo de deporte, sal a caminar, no no te infles, no trata de controlar tu peso. Este tipo de tips son cosas claves que puedes apoyar también para que mejore la calidad de vida de la persona. Yo tuve un caso súper cercano y esto les cuento con mi fisioterapista.
Yo pensaba que el hecho de tener el miembro fantasma era cuestión de tomar las pastillas que mi médico o terapista del dolor me mandó al principio de la amputación. Y cada vez que tenía este síndrome, la pastilla para adentro. Y pasaba 3, 4 días noqueado en cero y no tenía sentido hasta que nos dimos cuenta con el deporte que era un tema de que la ciática de la pierna amputada, o sea, de mi muñón, se pinzaba con el músculo del piramidal. Sí, estoy hablando capaz muy técnico, pero las personas que nos escuchen van a entender que es justamente el momento de usar la prótesis, mi glúteo, la nalga, o el piramidal en este caso, se comprime y aplasta la ciática y eso genera el miembro fantasma. Y eso no sabes hasta que lo vivas. Entonces, ya contando solo un tip así, decirles, oye, no te mediques, ¿por qué no vas a hacer un masaje deportivo? O que un terapista te ve y te ayude a estirar bien tu lumbar. Cosas de ese estilo, yo creo que ya La estamos verdad aportando más para que que las personas se involucren deseamos con el tema que del deporte. sigas inspirando gente y con esos pequeños tips, como decís vos, y con tu historia, la verdad que ayudas a mucha gente. Ahora quisiéramos que nos brindes tus redes, tu página web, para que mucha más gente te comience a seguir y se entere más también sobre el paratriatlón. Dale, gracias. Sí, me pueden encontrar tanto en Facebook y en Instagram y les voy a dar la red. Me pueden encontrar como @Pablo Andrés Vallejo S y también me pueden encontrar en mis redes, en mi página web, perdón, que es www.pabloandresvallejo.com. Entonces ahí estoy a las órdenes, cualquier inquietud, cualquier duda me pueden localizar por redes sociales, por la página web también, por correo electrónico. Y bueno, como les digo, muchísimas gracias por el espacio.